Salomón es conocido como la persona más sabia que jamás haya existido. Que primera de Samuel, capítulo 12, versículo 24, nos deja bien claro que Salomón es hijo de Betsabé y de David. Salomón, hijo de Betsabé y de David. ¿Ok? Y entonces, en realidad, brothers, si usted empieza a ver la historia de Salomón, él fue sabio, fue astuto, diríamos, desde el principio, desde el comienzo. Pero la palabra de Dios nos dice que esa astucia que Salomón tuvo, aún esa que le dio Dios, es una astucia humana. Y el reinado de Salomón fue exitoso, pero desde el punto de vista humano. Entonces, como nosotros valoramos algo exitoso, valoraríamos a Salomón como un rey exitoso. ¿Ok? Punto de vista humano. En 1 Reyes capítulo 2, versículo 12, dice la Biblia, y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Firme en gran manera. Pero como le dije, a Salomón fue astuto desde el principio, cuando él, un poco antes de ser reinado, de ser coronado rey, le quisieron robar el trono su hermano o su medio hermano, ¿verdad? Adonías, y se juntó con su medio hermano, el comandante del ejército de David, que es Joab, y también salió el sacerdote Abiatar, para que quedara de rey Adonías. Pero se movió rápido el profeta Natán y se movió rápido la mamá de Salomón, Betsabé y otros más y fueron a hablar con David. Le dijeron, no, ya David estaba anciano, le dijeron, ella que él quiere quedarse con el reino y lograron que David ungiera a Salomón como rey. Y como Salomón era medio trucha desde joven, porque empezó a reinar muy joven, pues Salomón eliminó la oposición. Así es, Salomón ordenó asesinar pues al comandante del ejército de su padre, que pues están todas en muchas historias y aventuras que pasó David. Joab también mandó asesinar a Adonías. Cortó con la oposición, así, de tajo, ¿no? De tajo. En 1 Reyes capítulo 3 comienza la historia ya de Salomón, brothers, porque otra vez Salomón ya era inteligente, trucha, estaba al tiro, ¿no? Se ponía bien. Y que empieza a reinar, y dice la palabra de Dios que luego empieza a hacer alianza Salomón y se casa con la hija de Faraón. Y en el capítulo 3 de Primera de Reyes dice, mas Salomón amó a Jehová. ¿Qué dice Salomón qué? No se le olvide eso porque es importante para la lección de hoy. Salomón, ¿cómo comenzó su reino? Amando a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Amó a Jehová, siguió los estatutos que le dejó su padre David y solamente adoró a Dios. Así es como comenzó en 1 Reyes capítulo 13. Comienza Salomón su reinado así. Dice la palabra de Dios, aquí mismo en el capítulo 3 de Primera Reyes, que Dios le habla a Salomón en un sueño. Cuando va a hacer sus sacrificios para Dios, Dios le habla en un sueño. Y en el versículo 5 abra la palabra de Dios tantito, y el versículo 9, fíjese, vamos a cortarle todo eso porque está muy largo. Pero dice la palabra de Dios, se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Fíjese, se le apareció. Esto se oye, yo creo que de algo como esto sacaron las historias del genio de la lámpara. Porque Dios le está diciendo a Salomón, tú pide. ¿Qué? Pide. Te voy a cumplir un deseo. Pide lo que quieras.
Hay personas que se han imaginado que se encuentran esa lamparita y que les dice el genio, pide lo que quieras. ¿Qué pediría usted si se le aparece Dios, que es verdad, y le dice, pide lo que quieras? ¿Qué pediría? No sé, tal vez en algún tiempo yo hubiera pedido que Dios me ayudara con mi estatus, o con mi economía, o con la salud de mi madre, o que me diera más vida a mí, o que me diera poder incluso. Dios le está diciendo a Salomón, pide lo que quieras, y Dios paga. Dios tiene para cumplirte la promesa de pide lo que quieras. En el versículo ya 9 de aquí mismo, el 1 Reyes capítulo 3, le contesta a Salomón, larga la respuesta, pero le dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Eso es lo que le pide Salomón. Da corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Todavía para que lo entiendan, en 2 Crónicas capítulo 1 versículo 10, la misma pregunta le hace Dios, pues es la misma historia, y le dice Salomón, dame ahora, le dice Salomón a Dios, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Entonces la idea de lo que pidió Salomón es, dame la habilidad de hacer mi trabajo como rey bien. Eso, dame la habilidad. ¿Y cuál es el trabajo de un rey? O para lo que entienda hoy, ¿cuál sería el trabajo de un presidente? Enriquecerse él, enriquecer sus bolsillos, a su familia, o poner a su familia en pues. No, en realidad el trabajo de un presidente es proteger a la nación, que de todas, no solamente en contra de otras naciones, pero que esté bien económicamente, que esté bien en cuestión de salud, de todo tipo, ¿no? Y ayudarla a que crezca. Entonces, eso es lo que Salomón le dice a Dios. Tú dame la habilidad para poder hacer mi trabajo bien. Dame la habilidad de trabajo, para hacer mi trabajo bien, le dice. Dame un corazón entendido, versículo 9 de 1 Reyes. Un corazón entendido. En 2 Crónicas, ahora dame sabiduría y ciencia. Ahora, recuerde la motivación que tenía Salomón, ¿eh? ¿Cuál era la motivación que tenía Salomón? Amaba a Dios. Así es como comenzamos. Así es como dijo la palabra de Dios en 1 Reyes capítulo 3 versículo 1. Mas Salomón amó a Dios, a Jehová. Salomón amó a Jehová. Entonces Dios pues le está pidiendo a Salomón sabiduría, ciencia, y en el versículo 11 Dios le responde, de 2 Crónicas 1:11 y también de 1 Reyes 3:10, pero primero pues 2 Crónicas 1:11 le dice Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón. ¿En dónde estuvo? En su corazón. Se fija, está hablando de amor todavía. Hubo esto en tu corazón, de deseos, de anhelos. No pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. Diga. Pero luego le dice Dios, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Uy, le cumple el deseo. Salomón está delante de Dios y Dios le dice, ¿qué quieres? Y Salomón pide y Dios cumple, o sea, le dice, sí te lo voy a dar, y todavía le promete más. Volvamos a 1 Reyes capítulo 3, versículo 10. Otra vez, Salomón le acababa de pedir a Dios un corazón entendido en 1 Reyes 3. Y en el 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Y le dijo Dios,
porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. ¿Qué le ha dado? Corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Ok, qué chido, ¿no? Pero estamos tratando con Dios, brothers. Y Dios no es el genio de la lámpara. Con Dios siempre hay condiciones. ¿Por qué? Pues porque Dios es un Dios santo, perfecto, que no puede tener imperfección delante de Él. No puede tener malicia porque Él es bueno. No puede tener rebeldía. Entonces, en el versículo 14, aquí mismo en Primera de Reyes, viene la advertencia y le dice Dios a Salomón: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¿Qué le dijo? Si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos. Brothers, esta es una advertencia que siempre se da en la palabra de Dios. Porque cuando nosotros vamos a pedirle algo a Dios, tenemos que entender que siempre hay un prerequisito. Dios siempre está pidiendo algo. El día de hoy la gente está muy impuesta a nomás ir a la iglesia y pedir, o nomás hincarse delante de alguna imagen o de alguna cruz, o pasar delante de algún centro religioso y pedir. O pedirle a alguien más que sabe que va a la iglesia y pedirle. Y luego después, cuando no obtienen lo que quieren, reclamarle a Dios. Y la cosa está tan torcida que incluso cuando la gente obtiene lo que quiere de una manera ilícita, de una manera que va en contra de Dios, de una manera inmoral, le agradecen a Dios como si Dios se los hubiera dado. Porque creen la gente: hoy me bendijo Dios con... No te bendijo Dios. Lo siento, pero eso no fue. Dios no apoya, no respalda la inmoralidad, la falta de esencia y todo más. Mire, fíjese Dios cómo le advierte constantemente a Salomón eso. En el capítulo 5 de aquí mero de Primera Reyes, el versículo 11. Ya está avanzadita la historia aquí, pero luego dice: vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, porque le está haciendo el templo, la casa de Jehová. Le dice: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Se fija, si anduvieres, si guardares, si obedecieres, si agarras la onda, entonces yo cumpliré mi palabra y habitaré en ella y no dejaré a mi pueblo Israel. Hay un requisito que llenar, hay un requisito, no es nomás como, pues tú dijiste. Ahora, para entenderlo esto, es igual como cuando usted le dice a sus hijos o a alguna criatura: hey, si recogen el cuarto, los llevo a comprar nieve. Y los hijos no recogen el cuarto, las criaturas no recogen el cuarto. Y vienen, le reclaman y le dicen: no cumples tu palabra porque dijiste que nos ibas a llevar nieve. Y usted le dice: pero les dije que recogieran el cuarto. No, nos dijiste que nos ibas a llevar a comprar nieve y no. Y le atacan, le echan a usted cuando no cumplieron con el requisito para poder obtener la recompensa. Y eso es lo que el día de hoy la gente hace. Dios pone un requisito y no obtienen la bendición que podían obtener. Y viene la gente y le reclama a Dios. Le reclama a Dios. Y muchas veces ponen palabras en la boca de Dios que Dios jamás dijo. Jamás dijo. O sea, uno de los ejemplos, pues hay muchos ejemplos, pero uno de los más comunes, porque son los que hacen más ruido, pues lógicamente el dolor es grande, es cuando pierden a un ser amado.
Le reclaman a Dios, ¿por qué se murió mi padre? ¿Por qué se murió mi madre? ¿Por qué se murió mi ser amado? Si tú dijiste que... No, Dios no dijo. ¿Sí me entiende? Muchas veces todavía le reclaman a Dios promesas que Dios jamás hizo. Que Dios jamás hizo. Pero volvamos aquí a Salomón, ¿no? Entonces, la sabiduría de Salomón, Dios le dice, te voy a dar sabiduría. No hay ningún rito, por cierto. No hay ningún te pongo las manos y Salomón, no, simplemente Dios le dice y se cumple. Y la sabiduría de Salomón es puesta a prueba inmediatamente en el capítulo 3 de Primera Reyes 2 luego. Dice la palabra de Dios que vienen dos mujeres, dos rameras, ambas tenían un niño, este tenía hijo y este tenía hijo, pero a una de las dos se le murió su criatura. Y uno se imagina en aquellos tiempos que todos o varias personas vivían debajo de un techo, de un cuarto, y sobre todo estas personas con este estilo de vida, que tenían un bebé cada uno. A medianoche pues, se para la que se le murió el hijo, se da cuenta que se murió su hijo, posiblemente va y lo canjea por el de la otra. Cuando se levanta la mamá ve y dice, este no es mi hijo, está muerto el niño, pero no es mío. Van con David, porque ambas dicen que el niño que está vivo, el bebé, es hijo de ellas. Ambas dicen, mi hijo es mi hijo, es mi hijo. Y van con Saúl, no con David, ¿verdad? ¿Dije David? ¿Con quién va? Con Salomón. Eso pasa cuando uno estudia de más. Van con Salomón y ambas reclaman que el bebé es suyo, el que está vivo. No, es mío, es mío, es mío. Salomón dice, ¿saben qué? Traigan una espada y pártelo por la mitad. Y que cada quien se quede con la mitad del bebé. Y la que no era, la mamá dice, sí, 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 sí. ¿Cómo que nomás mi hijo se va a morir? Y la que es la mamá dice, no, 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 que se lo den a ella. Prefiere ver a su bebé vivo, pero con otra que muriera, ¿no? Y con eso Salomón descubre quién era la mamá y todo el asunto. Entonces, como la Biblia empieza a poner la sabiduría de Salomón, cómo empezaba a arreglar estos asuntos, ¿no? Rápidamente. Y la fama de Salomón se empieza a correr rápidamente por todos lados. Empieza a crecer mucho la fama, brothers. Y empieza a administrar Salomón su reino. Hace una excelente administración en su casa. Ya en el capítulo 4, la palabra de Dios dice que tenía, en el versículo 7, tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. En cada tribu puso Salomón un gobernador. O la palabra más correcta, traducida literalmente, sería un príncipe. En cada tribu puso Salomón un príncipe. Y cada tribu, una vez al año, era responsable de darle todo a Salomón. Suficiente comida, suficiente grano, suficiente de todo. ¿Okay? Y al siguiente mes le tocaba al otro, y al siguiente el otro. Entonces no era tan pesado para todos. Pero no, hombre, tenía Salomón cientos de trabajadores. Y así se mantuvo el reino. Una manera de organizar las cosas muy, muy, muy bien. Y Salomón empieza a crecer, no nomás de una manera económica, pero un militar empieza a tener carros y caballos y armas. De tal manera que por primera vez en la historia del pueblo de Israel vemos a soldados que su oficio es ser soldado. O sea, no eran labradores que iban a plantar viñas o uvas y luego venían a la guerra cuando había guerra, sino vemos por primera vez a gente que se dedica a ser únicamente soldados. Tienen su salario por ser soldados. Y el ejército crece, ¿no? Acuérdense que en esos tiempos el tener carros y caballos era lo mejor de lo mejor, era lo más excelente en cuestión de equipo militar. Bueno, tiene muy buenas relaciones exteriores también Salomón con otros países, de tal manera que el pueblo se empieza a beneficiar, el desarrollo económico comunitario, o sea, aumenta, el desarrollo en artes y en ciencia crece, Salomón empieza a trabajar con barcos, empieza a arreglar las carreteras de tal manera que aprovecha a todos los que pasan por ahí para cobrarles impuestos. O sea, si usted sabe dónde está Israel, Israel está localizado en un lugar bien estratégico, donde todo el trade, todos los negocios que traen de Asia hacia Europa, por ahí tenían que pasar. Y le saca provecho Salomón. Es inteligente, brother. Ya en el capítulo 5 vemos que Salomón hace pacto con el rey de Tiro, y este pacto es para edificar el templo de Dios.
porque eso era lo que Salomón tenía que hacer, edificar el templo de Dios. David quiso edificarle una casa a Dios, pero Dios le dijo a David, no, 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 tú no, lo va a hacer tu hijo. Y aquí está Salomón y se tiene que cumplir la promesa, la palabra de Dios. Y entonces hace trato para conseguir madera y que la trabajen la madera y empieza Salomón pues la construcción del templo. Ya en el capítulo 6, versículo 14, dice, así pues Salomón labró la casa y la terminó, la casa de Dios. Y luego también hace su casa y hace otras edificaciones. Pero el templo que hace Salomón, conocido como el templo de Salomón, es algo hermosísimo, preciosísimo, con oro refinadísimo, con lo mejor de lo mejor en material de construcción que existía, brother. Ese templo tiene detalles hermosos, decoraciones, tiene lo mejor de lo mejor. Dice la palabra de Dios en 6:38 que el templo lo edificó en 7 años. Terminó el templo de Salomón. Y aquí hay una pequeña imagen del templo de Salomón, ¿no? Como se cree que era. Ya en el capítulo 7 vemos que Salomón edifica todavía más, otros edificios, y hace el mobiliario del templo y sigue trayendo más cosas, el pueblo sigue creciendo, sigue expandiéndose. Capítulo 8, bros. ¿Qué sucede? En el capítulo 8 las cosas van de maravilla. Salomón está entrado con Dios, ama a Dios. Y entonces traslada el arca del pacto al templo. ¿Se acuerda del arca? Y luego hace la dedicación del templo. Porque el arca que representa la presencia de Dios estaba en tiendas en Jerusalén. Estaba en carpas, diríamos. Y traen las tiendas, traen todo y meten al templo el arca de Jehová. Vamos a leer tantito ahí. Primera Reyes capítulo 8, versículo 9 al 11. Vamos a leer del 9. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¡Ay! Y aquí está este edificio que no tenía valor, pero cuando entra el arca, cuando la presencia de Dios baja, y una cosa hermosa, una cosa maravillosa, ya el lugar santísimo era el lugar santísimo, ya no podía entrar cualquiera, ya no podía estar cualquiera ahí. Ese es el templo, representa a Dios habitando en medio de nosotros. Y podríamos hablar mucho al respecto, mi brothers, de eso. Lo importante en esta historia es que vemos que Dios se agradó de la edificación que hizo Salomón. O sea, Dios estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Salomón. Dios iba de la mano de lo que estaba haciendo Salomón. Eso es lo que vemos hoy. Y entonces Salomón empieza a orar, empieza a platicar con Dios, empieza a alabarlo a Dios, empieza a adorar a Dios, brothers. Hace una oración larguísima en el capítulo 8, Salomón, en el versículo 25, para que se acuerde, dice, ahora pues, dice Salomón a Dios, ahora pues Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Salomón en su oración le está recordando las palabras, las promesas a Dios. Y le dice, cumple la promesa, pero se la da completa, le dice, la promesa era esta, con tal de que te obedezcamos. Sí te obedecemos. O sea, no era ignorante Salomón al respecto, sabía de lo que se trataba la promesa, brothers. Y en el versículo 63 vemos que Salomón le ofrece holocaustos, sacrificios a Dios. Y ya en el capítulo 9, Dios vuelve a hablar por segunda vez con Salomón. El día de hoy se escucha mucho que Dios me habló, que Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios.
Y yo veo a la gente y digo, ¿qué le va a andar diciendo Dios? Los chicharrones con extra salsa que se comió son los que le estaban hablando, pero no era Dios. Pero se escucha mucho decir a la gente, ¿saben que Dios me dijo que les dijera esto? ¿Sabe? Yo cuando digo Dios me dijo, podría estarme refiriendo a mis emociones. Yo sentí decirles algo, ¿no? Y para que se oiga más así como con autoridad les puedo decir, Dios me dijo. Porque si quisiera yo estar teológicamente correcto cuando les digo Dios me dijo, Dios me habló tal cosa, tendría que estarme refiriendo a algo que leí en su palabra. ¿Sí me entiende? Algo que leí en sus escrituras. Y entonces sí estaría diciendo la verdad al 100. El día de hoy muchas personas sueñan y otra vez no están... Muchas personas sueñan y piensan, ha habido muchas personas que me platican sus sueños esperando que yo los interprete como si fuera José o algo así. Pero la mayoría de las veces las mando por un tubo porque conozco su vida. ¿Sí me entiende? O sea, lo más cercano al sueño que yo le podría dar, la interpretación más cercana sería, ¿se acuerda que José fueron con él un copero y un panadero? Por la interpretación más cercana que yo le podría dar a esta persona sería la del panadero. ¿Sí me entendió? Y entonces no se la quiero dar porque después me van a odiar, no me van a querer. Entonces prefiero decirle, no, quién sabe, hermana. Y yo ya le calculo, y esta hermana nomás le quedan 3 días. El caso es de que Dios, yo creo que sí habla en sueños todavía muy seleccionado. Tiene que tener una vida de veras impactante para Dios. O sea, no son las agruras que le están hablando en su sueño. Es Dios, pero tiene que tener una vida entregada, consagrada, una vida donde tiene el corazón en el lugar correcto. Porque si tiene una vida, déjenme, se la pongo más clara por lo del panadero, si tiene una vida incorrecta, una vida de injusticia, de inmoralidad, de rebeldía, una vida que no se apega a los estatutos de Dios, y Dios le habla en un sueño, es una advertencia, y le está diciendo que ya está el juicio a punto de llegar. No le está dando promesas, no le está dando bendiciones, le está advirtiendo. Entonces, aquellas personas que tienen una vida de injusticia y creen que sueñan en Dios, aguas, porque Dios les está hablando de una manera, no para que ustedes vengan y lo platiquen, sino para que usted se arrodille y le pida perdón a Dios, para que se ponga en cuentas con Dios. Y si tiene usted una vida justa delante de Dios, si usted está en paz delante de Dios, si usted tiene una vida consagrada, entregada a Dios, no al dinero, no a la fama, no a la fortuna, no a los placeres, a Dios, y Dios le habla a usted en sueños, usted ya sabe qué es lo que sigue. Pero volvamos a la historia aquí en 1 Reyes capítulo 9 con Salomón y Dios le habla por segunda vez. Versículo 2 dice, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. ¿Cómo fue? Por sueño. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Le dio, me agradó la casa que me hiciste. Voy a estar ahí, claro. Oh, sí. Versículo 4 sigue. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartaréis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueres y sirvieres a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que ha santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y usted diría, esa advertencia para Salomón no fue nada, pues
Salomón era el más trucha, más sabio, el más inteligente. Salomón, no, pues si yo le entendí, que estoy medio torpe. Salomón le entendió, estaba muy clara la advertencia. Dios le dijo, si haces esto, esta bendición. Si haces aquello, esta maldición. Pero, brother, en el capítulo 10, pasan 20 años, las riquezas y la fama de Salomón aumentan exageradamente. Aumenta mucho el reino. Salomón empieza, bueno, todavía continúa su comercia ya con caballos, carros, hace carreteras, todavía más, barcos. Incluso en el capítulo 10 viene la reina de Sabá y lo alaba grandemente, le trae oro, le trae de todo. O la reina del sur, como la conocen mucho y no es una novela. Y le da alabanza por su sabiduría, por lo que es. Pero lo que algunas personas, y yo casi quiero pensar que muchos cristianos, si no es que la mayoría, lo que algunas personas no entienden con Salomón es que Dios le dio a Salomón sabiduría terrenal. Sabiduría terrenal. Usted debería entender eso cuando hablamos de Santiago capítulo 3, versículo 15. Y la idea de esta sabiduría terrenal es que la fundación de tal sabiduría, o el fundamento de tal sabiduría, brothers, no está basada en lo que quiero en el cielo, lo que quiero en cuestión de relación con Dios, brothers. La fundación o el fundamento de esta sabiduría está basada en el interés terrenal, en intereses materiales, en intereses que están aquí en la tierra. Esa es la sabiduría terrenal. ¿Cómo consigo más? Más que más dinero, más placer, más prestigio, más alegría, más gozo, más diversión. Esa es la sabiduría terrenal. La persona que sabe, sabia aquí en la tierra, dicen, este sabe hacer dinero. Este sabe divertirse. Este sabe pasársela bien. Porque el interés, el fundamento está aquí en la tierra. La sabiduría espiritual de la que habla Santiago es cuando tenemos los ojos puestos en el cielo y sabemos cómo conseguir las bendiciones que vienen de Dios. No por nuestras fuerzas, no por nuestras tranzas, no porque somos bien labiosos, sino porque sabemos cómo agradar a Dios. Entonces, bros, es lo que muchas personas no entienden cuando ven a Salomón y leen, por ejemplo, leen Proverbios o Eclesiastés y no entienden la diferencia. Proverbios es un libro que tiene sabiduría divina, sabiduría espiritual. Sabiduría donde el fundamento no es hacer dinero, riquezas o fama. El principio es estar bien con Dios. Pero ven a Eclesiastés y creen que es lo mismo que Proverbios. Y Eclesiastés no es así. ¿Cuál ser humano al estar bien con Dios dice, vanidad de vanidades, todo es en vano? ¿Para qué me caso? ¿Para qué tengo hijos? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué como? Todo es en vano. No, cuando uno está bien con Dios, uno sabe, no, si estoy aquí es porque hay un propósito para mí, un propósito divino. Yo no estoy aquí para enriquecerme. Entonces, no es en vano porque si estoy aquí es porque Dios quiere hacer algo con mi vida. Y muchos cristianos hoy agarran versículos como tal y dicen, todo es vanidad, todo es vanidad. Hay muchas cosas en este mundo que es vanidad. Y de hecho todo es vanidad si tu sabiduría, la que tú tienes, es terrenal. Si tú lo que quieres es conseguir pasión, placeres, fama, dinero, carros, ropa. Entonces sí es en vano porque al final todo se pudre. Eso es lo que dice Eclesiastés. Todo se pudre. Pero cuando usted tiene los ojos puestos en el cielo, el interés no es la ropa, no son los carros, pero sabe que los necesita. ¿O cuántos de ustedes aguantaría que yo predique aquí desnudo? Vea que no es en vano. En cuanto hubieran entrado, se hubieran salido. Pero hay un propósito celestial atrás de lo que hacemos. Y entonces ya no es en vano. Hay un propósito más allá. Entonces, brothers, cuando la gente
lee la Biblia, tiene que entender el contexto para que vea bien lo que está pasando. Porque si no, sacamos cosas medio raronas. Primer Reyes, brothers, capítulo 11. Ya que a lo mejor no me agarren la onda que Salomón no tenía esa sabiduría que nos lleva a la vida eterna. Comenzando Primer Reyes 11 dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las de Teas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. ¿Cómo empezó Salomón? Amando a Dios. ¿Y cómo ahora está? Amando placeres. Amando y buscando. Y por eso llega, si usted fuera de Eclesiastés, llega un momento donde dice Salomón, yo lo he tenido todo. He tenido riquezas, he tenido de todo de comer, he tenido mujeres hasta para aventar para arriba, hasta en fila como si fueran a la tortillería. He tenido muchas. Y ¿saben qué? Nada me ha hecho feliz. Todo es en vano. Claro, pero a ver, dígale a su esposa, eres en vano. Ah, ¿verdad que no? Es porque cuando buscamos el placer, la felicidad en placeres como estos, en realidad nunca la vamos a encontrar. Y eso le pasó a Salomón. Fíjese nomás, empezó amando a Dios y luego se le giró el asunto y empezó de repente a amar los placeres, el corazón, la pasión, los deseos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué cosa? Los deseos de la carne. ¿Qué deseaba Salomón? Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Usted está viendo aquí a Salomón. Prácticamente, tuvo todo. Dice en el versículo 3, volviendo a la palabra de Dios en 1 Reyes 11, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. ¡Wow! Y en este tiempo, hermanos, no hay muchos brothers hoy, creo que somos minoría. Mejor me quedo callado. Era cuando las mujeres hacían caso, ¿no? $700 mujeres, 300 concubinas. Dígame que no es el sueño de muchos hombres el día de hoy. Nomás se la llevan pensando en otra y en otra y en otra. No digo de todos, pero hay muchos hombres que nomás están soñando en una y otra y no se conforman con lo que... Las mujeres han caído, o no sé quién de los dos empezó, diríamos que Eva, pero las mujeres han caído en el mismo juego donde a la mujer ya no se le puede valorar por lo que es, por su esencia, sino que la mujer se permite ahora valorar por su físico, por sus pestañas, por su cabello, y luego dicen que no las valoran. Pues no te valoras tú mismo, mija, ¿cómo te van a valorar los demás? Y es que es una locura lo que hoy hay, ¿no? Pero bueno, bros. Volviendo al versículo 3 dice, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Cuál fue el problema? Sus mujeres desviaron. ¿Qué desviaron? ¿Dónde había comenzado Salomón? Amando a Dios. Luego amó a las mujeres. Sus mujeres le desviaron el corazón.
Ya no estaba interesado en las cosas que Dios le decía. Versículo 4, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Ya no nomás eran mujeres, brothers. Sus mujeres inclinaron su corazón. El corazón de Salomón fue inclinado tras dioses ajenos. Y su corazón otra vez no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Y usted sigue leyendo la palabra de Dios y se da cuenta que Salomón, el hombre más sabio del mundo, y que alguna gente no entiende que era sabiduría terrenal, diabólica hasta cierto punto. Salomón termina edificando altares a los dioses paganos. ¿Cuál había sido la condición? ¿Qué le había dicho Dios tantas veces? ¿Qué le repitió tantas veces? 1 Reyes 9:6, si anduvieras en mis estatutos. 3:14, si anduvieras en mis caminos, guardando mis estatutos y mandamientos. 5:12, si anduvieras en mis estatutos, si hicieras mis decretos y guardaras todos mis mandamientos. Es impresionante cómo tantas veces le repitió Dios a Salomón: tienes esto si andas en mis estatutos, si no te vas a Dios ajeno. Y aún así lo acabó haciendo. Aún así lo hizo. Las personas no agarran la onda. ¿Qué tan peligroso es eso? Ver a un buen cantante, alguien que se sube aquí con una voz de artista que debería estar compitiendo por allá, y creen que ya está espiritual. No es lo mismo tener buena voz que estar bien con Dios. Ven a buenos oradores que se suben aquí y empiezan con una labia y avientan para allá y para acá y motivan y convencen a la gente y sienten que esas personas están bien con Dios. No es lo mismo. Tenemos que voltear a ver sus vidas. Y al ver su diario vivir nos damos cuenta si está bien con Dios o no está bien con Dios. Porque habilidades, dones incluso, naturales, no quiere decir que estás bien con Dios. Y entonces, miren nomás, ¿cuál fue la consecuencia? ¿Cuál sería la consecuencia? Si la advertencia ya seguimos, había una advertencia, no te hagas por un lado. 1 Reyes 11, del 11 al 13. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y aquí es donde sale Jeroboam, un jovencito que dice la Biblia era valiente y esforzado. Se le atraviesa un profeta y le dice, rompe un manto y le dice, 10 pedazos son para ti, porque Dios te ha elegido. Tú vas a ser el próximo rey de Israel. Triste. Porque a veces los cristianos los religiosos estamos como los políticos. Comenzamos algo pero no lo acabamos. Y así está Salomón. Salomón comenzó bien, pero el chiste no es nomás comenzar, el chiste es terminar. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Salomón? Lo mismo que pasa hoy. Venimos a las iglesias y luego está el servicio bien bueno y luego vemos la confirmación en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que tenemos que tener entrega a Dios, que tenemos que tener disposición, que tenemos que buscar la santidad, que todas estas cosas y nos motivan. Decimos, sí es cierto, voy a buscar más a Dios. Pero salimos y luego somos distraídos con los afanes de la vida, ¿se acuerdan? O sea, el corazón es cambiado de ponérselo a Dios a ponérselo a otras cosas. Y para algunos es las mujeres, para otros los hombres, para otros las drogas, para otros el dinero. Algo, pero te roba el corazón, te aleja de Dios. Y luego de repente, ¿qué hacemos? Reclamamos a Dios. ¿Por qué? Es que, brother, todas las promesas que Dios da están condicionadas. Todas. La gente sigue sin agarrar la onda. Muchos cristianos siguen sin agarrar la onda. No es porque alguna vez se bautizaron, creen que ya la tienen hecha. No es porque alguna vez dijeron, ay, yo creo en Jesucristo, como ya se armó todo.
No, no, hay condiciones para cada bendición. Y vemos aquí en Salomón que aunque era muy inteligente, la regó. Ahora imagínense nosotros. Bueno, ustedes a lo mejor están más afilados. Pero imagínense uno, ¿qué tenemos que hacer? Pues venir delante de Dios y decirle, Dios, ¿sabes qué? Ya no quiero la sabiduría terrenal. Ya quiero, ¿cómo dice Santiago? La espiritual, ¿cómo dice? La sabiduría que viene de lo alto. Así dice, yo quiero esa, la sabiduría que viene de lo alto, no la terrenal, animal y diabólica.